revelado. Lo oculto en el bolso de mi esposa, un giro inesperado que transformó todo en mi vida. El domingo culminaba envuelto en risas y alegrías familiares. Javier, un hombre honesto de 38 años, sentía una mezcla de felicidad y agotamiento al ver a su esposa, Mariana, jugar con sus dos pequeños en el patio de su casa. Pero esa emoción se tornó inquietud cuando, al limpiar el armario tras el evento, encontró un pequeño bolso de mano en un rincón olvidado. El brillo del cuero desgastado le pareció extraño. Con curiosidad desbordante, lo abrió, y su corazón se detuvo al descubrir fotografías y documentos de su esposa. ¿Qué era esto? Mariana había estado trabajando como costurera a escondidas, confeccionando prendas para vender en el mercado local. Un torrente de emociones lo invadió, admiración por su esfuerzo, pero también una traición que no podía ignorar. La revelación dejó a Javier en un mar de confusión. Las deudas ya lo asediaban, y ahora esto. ¿Por qué no le había contado Mariana sobre su lucha? Se sintió impotente, como si su papel de esposo y proveedor estuviese en peligro. Con el corazón acelerado, esa noche, decidió confrontarla. Se sentaron en la sala, y el aire se llenó de tensión. A medida que las palabras fluían, comenzó a entender que, a pesar del engaño, la intención de Mariana era pura y llena de amor. Tenía lágrimas en los ojos al explicar que su trabajo era por el bien de la familia, un sacrificio que nunca imaginó ocultarle. Mientras conversaban, el eco de sus voces resonó en el vecindario. Intrigados por la intimidad de su conversación, los vecinos empezaron a asomarse. Uno a uno, se acercaron, trayendo abrazos y víveres. Era ese momento en que la comunidad se unió, reafirmando que, a pesar de las dificultades, no estaban solos. La exclamación de apoyo desbordaba el ambiente, y los murmullos de admiración los envolvían como un abrazo cálido. Javier y Mariana sintieron el poder de la unión familiar, recordando que la solidaridad puede ser la salvación en tiempos adversos. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La revelación del secreto de Mariana, lejos de separarles, encendió una chispa de esperanza y unión. Juntos, decidieron crear una cooperativa de costura, un lugar donde no solo Mariana, sino todos en el barrio pudieran encontrar oportunidades. Sin embargo, el horizonte se oscurecía nuevamente cuando Javier se enteró de una antigua deuda que amenazaba con desmoronar sus esfuerzos. ¿Estaban listos para luchar juntos una vez más, respaldados por su comunidad? La pregunta se quedó flotando en el aire, dejando a todos en suspenso, ansiosos por descubrir la resolución de esta profunda y emocional lucha familiar. La niebla de incertidumbre envolvía a Javier mientras la realidad de su situación comenzaba a tomar forma. Habían pasado días desde que Mariana compartió su secreto, y aunque el entusiasmo por la cooperativa de costura brillaba frente a ellos, la sombra de la deuda se cernía amenazante. La casa, que antes era refugio de risas, sentía el peso de una carga difícil de sobrellevar. Una tarde, mientras revisaba las cuentas, Javier sintió el nudo en su estómago hacerse más apretado. La carta que había recibido del banco lo golpeó con la fuerza de un huracán. La fecha límite para pagar la deuda era inminente, y el monto era inalcanzable. Miró por la ventana donde Mariana estaba sentada en el patio, rodeada de sus pequeños, riendo despreocupadamente. Se preguntó cómo podría arruinar ese momento de felicidad con la verdad. Al caer la noche, decidió que no podía más. Se sentaron juntos en la cocina, el aroma del café llenando el aire con un toque de consuelo. Las manos de Javier temblaban ligeramente mientras se preparaba para hablar. Mariana, necesitamos hablar sobre algo serio, empezó, sintiendo que el mundo se detenía a su alrededor.
El rostro de ella se tornó grave, como si pudiera sentir la pesadez de sus palabras. Es sobre la deuda. Susurró, y cada sílaba parecía un golpe en el pecho. Mariana lo miró, y en sus ojos, Javier pudo ver la mezcla de preocupación y firmeza. ¿Qué pasó?, preguntó con suavidad, aunque sabía que algo no iba bien. Javier le mostró la carta, y juntos le dieron un vistazo a la verdad que acechaba. Si no pagamos en la fecha, podrían embargar la casa, dijo, su voz quebrándose. La angustia en su corazón se reflejó en el rostro de Mariana. Las lágrimas que empezaron a caer por sus mejillas no eran solo por la amenaza de perder su hogar, sino por la carga que sentían juntos. Un silencio pesado llenó la habitación, donde solo se escuchaba el suave llanto de los niños en la distancia. Sin embargo, a pesar de la tormenta que enfrentaban, algo en Mariana brilló con determinación. No podemos rendirnos, exclamó, las palabras saliendo de su boca con la fuerza de un torrente. Si hemos logrado construir la cooperativa, podemos encontrar una solución. Juntos. Esa noche, en un arrebato de inspiración, comenzaron a trazar un plan. La idea era simple, pero poderosa: organizar un bazar de costura en su vecindario, donde cada familia pudiera contribuir con trabajos y productos locales. La pasión de Mariana por la costura y el apoyo de su comunidad juntos podían hacer la diferencia. Al amanecer, levantaron el teléfono y empezaron a llamar a todo el que conocían. Las respuestas positivas comenzaron a llegar, y con cada sí, se sentía el aliento de la esperanza llenando el aire. El bazar no solo representaba una oportunidad para reunir fondos, sino también una celebración de la comunidad, uniendo a todos en este esfuerzo. A medida que los días avanzaban, la tensión de la deuda no desaparecía, pero la fuerza que encontraban en la solidaridad les daba nuevas energías. Javier y Mariana, codo a codo, trabajaban incansablemente, sabiendo que la verdadera riqueza estaba en las manos de aquellos que les rodeaban, pero en el corazón de Javier, una preocupación se cernía. A medida que se acercaba la fecha límite, comenzó a notar que el oscuro secreto del pasado de Mariana podía salir a la luz de una manera inesperada. ¿Realmente podían confiar en que la comunidad de su lado era suficiente para superar lo que acechaba al horizonte? Esa duda se clavaba como un aguijón, despierta y voraz. El día del bazar estaba a la vuelta de la esquina, y la pregunta flotaba en el aire: ¿sería suficiente para salvar su hogar? La tensión era palpable. La respuesta podría cambiarlo todo, y la vida de Javier estaba a un hilo. El sol se alzaba con fuerza, iluminando las calles de su vecindario. Era el día del bazar, y el ánimo en el aire era frenético. Javier y Mariana llegaron al parque con cajas de costura, coloridos tejidos y, sobre todo, una chispa de esperanza en sus corazones. Al mirar las mesas preparadas, Javier sentía que los nervios le retumbaban en el pecho. Los niños corrían alrededor, sus risas llenando el espacio, pero también escuchaba el murmullo del miedo, esa voz interior que le recordaba que la fecha límite se acercaba. ¿Estás listo?, le preguntó Mariana, intentando ahogar sus propias ansiedades con una sonrisa. Justo a tiempo, respondió Javier, aunque sus palabras eran más un deseo que una realidad. A medida que avanzaba la mañana, familiares y amigos comenzaron a acercarse al bazar, cada uno contribuyendo con su trabajo. Desde cerámicas hasta pan fresco, la comunidad se unía en torno a un solo objetivo: ayudar a sus vecinos, a aquellos que siempre habían estado ahí para ellos. La atmósfera estaba impregnada de un sentido de unidad que Javier apenas había conocido antes. Mientras la música sonaba de fondo, sentía el espíritu de lucha resurgir en él. Sin embargo, justo cuando pensaba que todo iba a salir bien, sintió el peso de una mirada sobre él. Un grupo de mujeres se acercó, una de ellas con el rostro enrojecido por la rabia. Mariana la conocía. Era Clara, una amiga de la infancia, pero también alguien con un pasado oscuro que había mantenido oculta para todos, incluso para Javier. Mariana, dijo Clara con voz temblorosa, necesito hablar contigo. La tensión que se creó en el aire era tan estrecha que Javier pudo palparla. Se preguntó qué podía estar pasando ahora, justo en el momento más crucial.
Clara había sido parte de su vida, pero había un roce en su tono que lo llevó a saber que no había nada normal en esa conversación. Mientras Mariana se acercaba a Clara, Javier sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Desde su lugar, las caras de los asistentes pasaban a ser meras sombras, y el murmullo se convirtió en un eco lejano. Estaba intentando escuchar, intentando captar lo que se decía, pero el zumbido de su propio miedo lo ensordecía. ¿Qué es tan importante para que interrumpas esto?, escuchó a Mariana decir, su voz comenzando a quebrarse. Todo se detuvo. Los niños dejaron de correr, las risas se disiparon, y la atmósfera se transformó en un silencio denso como el plomo. A lo lejos, Javier observaba, y la incertidumbre lo abrazó. ¿Podría Clara ser la pieza que encajara en el rompecabezas que habían construido en los últimos días? ¿Qué podía sacar a la luz que Mariana había mantenido escondido? Las preguntas seguían multiplicándose, y él no podía evitar que la inquietud se apoderara de su ser. Finalmente, Clara empezó a hablar, y cada palabra que salía de sus labios hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Javier. Las revelaciones salieron como torrentes, y antes de darse cuenta, la verdad del pasado de Mariana se desnudaba ante ellos. La revelación de lo que había ocultado pavimentaba un camino hacia un destino incierto. Yo lo sé, dijo Clara de repente, y sus palabras fueron como un trueno en un cielo despejado. ¿Sabías que Mariana? Con el corazón latiendo con fuerza y la mirada fija en Mariana, Javier se sintió inmovilizado. ¿Era este el final de la comunidad que habían tratado de construir? ¿O el inicio de algo aún más grande? La verdad estaba al borde de ser revelada, y Javier no podía evitar preguntarse si el amor y la esperanza podrían resistir la tormenta que se avecinaba. El bazar no solo era un intento por salvar su hogar, ahora se convertía en un escenario para una revelación que podía cambiarlo todo. ¿Qué nueva verdad podría cambiar la dirección de sus vidas y la percepción de su comunidad? El silencio fue absoluto. Javier podía sentir cada latido de su corazón, resonando en sus oídos como un tambor en un desfile. La mirada fija en Mariana, quien palidecía. Era como si el tiempo se hubiera detenido y el mundo girara a su alrededor sin ellos. Las risas de los niños y la música se habían desvanecido, dejándolos inmersos en un océano de incertidumbre. ¿Qué sabes, Clara? La voz de Mariana temblaba, y Javier entendió que las palabras de su amiga no solo amenazaban el bazar, sino todo lo que habían construido juntos. Clara, sin apartar la mirada de Mariana, dio un paso delante, la intensidad en su rostro era palpable. Lo sé todo. Sé por qué te mudaste aquí, por qué te mantuviste alejada de todos. La razón por la que cargas ese secreto. Mariana retrocedió, su expresión se tornó en un mar de emociones, confusión, miedo, ira. Esta era la última cosa que necesitaba en un día que había comenzado con esperanza. No tienes idea de lo que estás diciendo, replicó con una voz más fuerte, tratando de contener su vulnerabilidad a toda costa. Pero Clara no se detuvo. Lo sé porque también fui una de ellas. La culpa, las sombras, no te pueden seguir escondiendo para siempre. Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo, dejando en su estela un silencio abrumador. El rostro de Mariana se contorsionaba mientras procesaba las realidades que Clara había traído a la luz. Javier, sintiendo que la tensión aumentaba, trató de intervenir. Esperen. ¿De qué están hablando? ¿Qué secreto? Su voz intentaba mantener la calma, pero la preocupación y el temor eran innegables. Todo lo que había imaginado para el bazar, todo lo que significaba, estaba en juego ahora. Esto no es el lugar para hablarlo, sugirió Mariana, mirando a su alrededor, avergonzada. Por favor, Clara, no lo hagas más complicado. Estamos aquí por una razón. La razón es que sigues huyendo. Clara exclamó, su voz resonando entre las mesas vacías. No estás sola en esto, Mariana. Hay un grupo de nosotras que puede ayudarte, pero primero, debes enfrentar tu pasado. Javier sintió el giro de su estómago. Nunca había imaginado que Mariana pudiera tener un pasado tan oscuro. Quería acercarse a ella, ofrecerle comfort,
pero sus propias preocupaciones lo retenían. ¿Qué significaba esto para ellos, para su futuro? Mariana cerró los ojos un momento, y Javier vio cómo su cuerpo se tensaba. La angustia y el dolor luchaban en su interior, y por un instante, no supo si estaban preparados para enfrentar lo que se avecinaba. La comunidad que habían tratado de construir estaba amenazada, y la verdad podía ser su salvación o su condena. Dímelo. ¿Qué ocurre exactamente?, insistió Javier, su voz temblando con una mezcla de miedo y determinación. No me dejes afuera. Las miradas convergieron en Mariana, quien lloraba en silencio, el temor destellando en sus ojos. Es algo que no quería revelar, algo que pensé que nunca debería salir a la luz, murmuró, incapaz de sostener la mirada de Javier por más tiempo. Pero Clara tiene razón. He estado huyendo demasiado tiempo. Con una respiración profunda, Mariana pareció encontrar un rayo de valor en medio de su angustia. No puedo ocultarlo más. Nos ha afectado a todos, y es hora de enfrentar lo que viene. Mientras se preparaba para hablar, el murmullo de la multitud a su alrededor comenzó a desvanecerse. Javier se sintió como si estuviera en el centro de un torbellino emocional. Las palabras que Mariana iba a pronunciar podrían cambiar el rumbo de sus vidas, para bien o para mal. Lo que oculté justo en ese momento, un grito desgarrador resonó desde el otro lado del parque. Todos se dieron vuelta, y Javier sintió como una inquietud helada se enredaba en su pecho. Las risas y la música se convirtieron en un murmullo frenético, y un nuevo miedo se hizo palpable. ¡Ayuda! ¡Alguien, por favor! Cuando Javier miró de nuevo a Mariana, su rostro reflejaba una mezcla de miedo y determinación. Sabía que la verdad estaba a punto de salir, pero también que había algo más grande que se avecinaba. El destino de todos parecían colisionar en ese instante crítico, y el bazar se transformaba en un campo de batalla donde el pasado y el presente se encontraban. ¿Podrían superar la verdad y la amenaza que se cernía sobre ellos, o sería este el colapso de la comunidad por la que tanto habían luchado? El grito resonante había sacudido la calma del parque. La multitud, antes satisfecha, estaba ahora en un estado de pánico colectivo. Javier sintió que el corazón le latía más rápido, su mente girando al compás de la confusión y el miedo. ¿Qué fue eso?, preguntó, casi pensando en voz alta. Se volvió hacia Mariana, quien estaba tan rígida como una estatua. Deben ser los niños, fue lo único que pudo murmurar ella, pero su tono dejaba entrever que no estaba convencida. Clara se aproximó, entrecerrando los ojos al horizonte donde el sonido había emergido. La atmósfera, que antes era cálida y vibrante, se había tornado fría y pesada. «Vengan. Vamos a ver», gritó Clara, su voz un eco de determinación en medio del caos. Sin pensarlo dos veces, Javier tomó la mano de Mariana, conduciéndola en dirección al origen del grito, sintiendo que no podía dejarla sola. Al llegar al lugar, lo que vieron fue aterrador. Un pequeño grupo de personas rodeaba a un niño caído en el suelo, sosteniendo su tobillo inerte. Las lágrimas caían por las mejillas del chiquillo mientras su madre, con los ojos llenos de pánico, lo abrazaba. La escena era desgarradora, y el dolor era palpable en el aire. «¿Qué ha sucedido?», preguntó Javier, acercándose a la madre. Su voz era suave, casi como un abrazo. «Estábamos jugando y se torció el pie». «No para de llorar», sollozó ella, incapaz de contener sus lágrimas. «No se asuste», interrumpió Clara, sintiéndose ahora en un papel de ayuda. «Llamaré a una ambulancia». Se giró rápidamente y sacó su teléfono, mientras Javier y Mariana se arrodillaban junto al niño. Mariana, con un gesto instintivo, acarició la cabeza del pequeño. «Está bien», le dijo con voz suave, tratando de ofrecer consuelo en medio de la tormenta. «Todo va a estar bien. Estarás corriendo muy pronto». Javier observó la ternura en los ojos de Mariana. Allí se encontraba el brillo que le había enamorado, una luz que parecía haber luchado en su interior. Pero justo cuando comenzó a sentirse aliviado, su mente recordó las palabras de Clara. «Debo hablarte después»,
resonó en su cabeza. ¿Podría el secreto y el miedo de Mariana coexistir con ese momento de compasión? La madre continuó llorando mientras el niño se quejaba. Javier sentía el peso del mundo sobre sus hombros, entrelazando su preocupación por Mariana y su deseo de ayudar. De repente, con el apoyo de otros que se habían acercado, comenzaron a buscar una forma de trasladar al niño. SHHH tranquilo, murmuró Mariana, mientras tendía la mano hacia el chico. Vamos a levantarte. La conexión que se formaba allí, entre ella y el pequeño, era pura y sincera. Javier sintió que algo en su interior se agitaba, una esperanza desbordante entre la desesperación. De pronto, un sonido grueso y pesado interrumpió el momento. Todos se dieron la vuelta para ver un automóvil que había frenado de manera brusca, levantando tierra y polvo a su paso. La angustia se esparció entre los presentes. El auto se detuvo cerca, y de él emergió una figura conocida, con unos ojos llenos de furia. Clara. Mariana. Ustedes tienen que salir de ahí, gritaron. Era otra amiga del grupo, con el rostro pálido y el trasfondo de una terrible noticia. La confusión reinaba y Javier sintió un nudo en su estómago. ¿Qué está pasando?, preguntó, mientras el aire parecía volverse más denso. El estruendo de la ambulancia irrumpió en sus pensamientos, y entonces recordó la revelación de Mariana que aún estaba en el aire, esperando ser compartida. No había tiempo. Solo escuchen, replicó la amiga, y sus palabras temblaban con un eco de pánico. Hay algo que ninguno de nosotros sabe, algo que Mayra, la dueña de la tienda de antigüedades, dijo de ustedes. Javier miró a Mariana, con el temor dibujado en su rostro. La Truz estaba a punto de ser liberada en medio de un caos absoluto. ¿Serían capaces de enfrentar no solo el dolor del pasado, sino también la nueva amenaza que pestañeaba frente a ellos? Mariana sintió como el mundo a su alrededor se desvanecía en un segundo, como si el tiempo se hubiera detenido. El rostro de su amiga, pálido y preocupado, la sacudía de un sueño del que no sabía si quería despertar. ¿Qué estás diciendo?, logró preguntar, su voz temblando en el aire tenso. Lo que Mayra dijo acerca de ustedes. La amiga tomó un respiro pesado, como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. Ella sabe cosas que nunca debieron salir a la luz. Sobre ti, sobre Javier. Javier sintió que las últimas palabras de su amiga lo golpeaban como un balde de agua fría. ¿Qué puede saber Mayra de nosotros?, preguntó, cada sílaba llena de incredulidad. El caos que los rodeaba parecía rendirse ante el abrumador peso de esa revelación. El niño, aún en el suelo, gimió una vez más, pero esta vez la tensión del momento hizo que Javier se olvidara del dolor ajeno, atrapado en un ciclo de ansiedad y confusión. Las palabras de Clara resonaban en su cabeza. No hay tiempo, pensó, ese nudo en el estómago apretándose más fuerte. Debemos trasladar al niño ya, dijo Clara, volviendo a las realidades del momento. Pero la amiga continuaba, incapaz de dejar escapar lo que tenía sobre su pecho. Lo que dijo Mayra cambió todo. Ella habló de un secreto. Basta, interrumpió Javier, sintiendo la urgencia apoderarse de su ser. No es el momento. Déjalo para después. Intentó buscar la mirada de Mariana, pero el miedo que reflejaba sus ojos lo hizo temblar. ¿Y si es algo grave?, cuestionó Clara, el sudor acumulándose en su frente mientras intentaba hacer que todos los demás se concentraran. Los niños no son jugadores en este juego. Necesitamos actuar. Gritó Mariana, bien consciente de que el caos no solo estaba a su alrededor, sino que ahora brotaba de su interior. ¿Qué significa todo esto?, ¿qué le dijo Mayra? La voz de su amiga se volvió un susurro histérico. Ella sabe cosas sobre el pasado, cosas sobre ustedes que si no se confrontan, podrían hacerles daño. Era como si un manto de oscuridad se hubiera asentado sobre el grupo, tensando la situación. Javier sintió un escalofrío por su espalda y se preguntó qué demonios podría haber revelado Mayra. Dame un segundo, murmuró Mariana, aunque él sabía que lo que realmente quería era irse de allí. Algo la envolvía,
como si cada revela dejara una cicatriz. Todo lo que conocían estaban al borde de una caída. Clara, ya inmersa en su papel, miró a Javier y Mariana. Tal vez la verdadera historia de cada uno de ustedes puede cambiar este momento. Quizás, enfrentarse a eso es la solución. Ese comentario hizo eco en la mente de Javier, haciéndole recordar los oscuros días que había dejado atrás, donde secretos y mentiras conformaban la realidad que conocía. No obstante, ahora todo se sentía diferente. Mariana era su brújula, la luz en su vida, pero también había sombras en su corazón que necesitaban ser atendidas. «Mira», gritó Clara, interrumpiendo su carrera de pensamientos. El sonido de una sirena se intensificó, acercándose rápidamente. «La ambulancia está aquí. Haremos lo que podamos, pero necesitamos ser sinceros antes de que sea demasiado tarde». Con el corazón latiendo en su pecho y la adrenalina fluyendo, Javier sintió que era el momento de actuar. Miró a Mariana, sintiendo que necesitaba respuestas, no solo por el niño, sino para ellos. Mariana comenzó, pero cuando se dio vuelta para buscar sus ojos, vio que los ojos de su amiga brillaban con una resolución inquietante. «Tal vez es hora de que cuente mi historia», dijo ella, un giro en su voz que resonó con decisión. «Antes de que todos descubran lo que oculta mi corazón». Las últimas palabras se posaron como un eco eterno, dejando un pesaje en el aire. Era un nuevo giro de la trama que solo podía sugerir más emociones y secretos por descubrir. La verdad, finalmente, estaba a punto de revelarse. ¿Estarían listos para enfrentar las consecuencias? Las palabras de Mariana resonaron en el aire tenso como un trueno. Clara, todavía con el niño en brazos, sintió como una corriente de desasosiego pasaba entre ellos. Javier, incapaz de articular una respuesta, se perdió en los ojos fijos de Mariana, donde algo más brillaba que solo temor, una chispa de valentía. «¿Por qué piensas que esto es el momento de hablar de tu historia?», preguntó Javier, sintiendo que la ira y la confusión luchaban por dominarlo. «Podríamos perder al niño». Mariana tomó una respiración profunda, como si estuviera intentando absorber la gravedad de la situación. «Porque lo que sabemos de nuestro pasado puede ser la clave para proteger a los que amamos. Si no lo hacemos ahora, Mayra lo hará por nosotros». Clara, con el niño ya envuelto en su abrigo, asintió, comprendiendo que la situación iba más allá de ellos. «Mariana, estamos contigo. Solo di lo que tengas que decir». Sintiendo el apoyo de sus amigos, Mariana sintió que una puerta se abría en su pecho, aun cuando la presión aumentaba a su alrededor. «Desde pequeña, siempre he sentido que había algo extraño en mi familia. No era solo la vida normal que todos viven. Mis padres tenemos un pasado terrible que nunca he querido enfrentar. Ellos tomaron decisiones que sembraron muchas sombras», empezó, sus palabras fluyendo con cada latido de su corazón. «Cuando era adolescente, escuché fragmentos de conversaciones entre ellos. Hablaban sobre traiciones y secretos que parecían sacados de una novela de Noir. Un día, mi madre me dejó ver un viejo álbum familiar y vi una fotografía de alguien que no reconocía. Esa mirada era como si me conociera». Mariana se detuvo, luchando contra las lágrimas que amenazaban con salir. «¿Y sabes quién era?», preguntó Javier, sintiendo cómo la desesperación se anidaba en su pecho. «Era Mayra», exclamó ella, la realidad cayendo sobre ellos como una fría lluvia. «La mujer que ahora está destruyendo nuestras vidas. Me doy cuenta de que ella tiene piezas de mi historia que ni yo conozco. Y, quizás su revelación sobre nuestros secretos pueda resultar en algo doloroso». Clara lo entendió perfectamente, debemos asegurarnos de que el niño esté a salvo primero. Esto es una carrera contra el tiempo, pero no puedes dejar que ese miedo te detenga. Mientras el sonido de la ambulancia se hacía más fuerte, Mariana sintió que la urgencia la empujaba hacia adelante. «No puedo huir más. Hoy, en este momento, necesito revelarlo todo. No me puedo permitir vivir en el miedo». Javier sintió una mezcla de admiración y tristeza. Aunque la verdad era un arma de doble filo, sabía que evitarla solo exacerbaría el sufrimiento. «Vamos a hacerlo juntos»,
pero primero, aseguremos la seguridad del niño. Justo cuando se disponían a reaccionar, un grito resonó en la distancia. Era un sonido desgarrador que cortó el aire como una cuchilla. El grupo se congeló, el terror ahogando cualquier intento de acción. ¿Qué estaba pasando? El gélido sudor corrió por la frente de Javier ante el nuevo grito. ¿Qué fue eso? Fue ella. Lo supe. Es Mayra, susurró Mariana, pálida como el papel, los ecos del pasado volviendo a atormentarla. ¿Qué está haciendo? Preguntó Clara, la opresión en su pecho aumentando. No sé, pero tenemos que ir. Ahora, ordenó Javier, tomando la mano de Mariana y llevándola tras de sí. El niño era su prioridad, pero las sombras del pasado ahora no solo los perseguían a ellos, sino que amenazaban a todos los que amaban. Mientras corrían hacia el sonido, algo en su interior sabía que la confrontación era inevitable. Y al final, solo quedaría una pregunta en el aire: ¿estaban listos para el costo de la verdad? La sirena resonó aún más fuerte en sus oídos, y la noche apenas comenzaba a desplegar su manto de misterios. En un instante, el futuro de todos pendía de un hilo. Javier apretó la mano de Mariana, sintiendo cómo la adrenalina corría por sus venas mientras se adentraban en la oscuridad. El aire frío parecía aullar a su alrededor, cada paso resonando como un latido en la noche. Clara seguía detrás, el niño en su abrigo temblando, como si también sintiera el horror que se estaba desarrollando. ¿Dónde exactamente escuchaste el grito?, preguntó Clara, intentando contener el pánico en su voz mientras miraba a su alrededor en busca de señales de peligro. Más allá del parque, en la zona que solíamos evadir cuando éramos pequeños. Nunca me atreví a acercarme allí, confesó Mariana, su voz quebrándose un poco. La idea de regresar a un lugar tan temido y al mismo tiempo tan familiar la llenaba de un terror visceral. Podemos hacerlo. No estamos solos, dijo Javier con seguridad, aunque él mismo sentía que las sombras del pasado estaban cada vez más cerca. Mariana, si esto es sobre Mayra, probablemente ella está siguiendo sus propios giros oscuros. No podemos dejar que te encuentre a ti o al niño. Una nueva ola de gritos resonó, más cercana ahora, ahogando su habla. Los latidos de Javier parecían un tambor de guerra, y la oscuridad se cerraba a su alrededor como si intentara engullirlos. Decidido, aceleró el paso, arrastrando a Mariana y Clara detrás. El parque estaba desierto, y las luces de las farolas apenas iluminaban el camino. Solo se escucha el crujir de las hojas bajo sus pies y la sirena distante que parecía un lamento. Adriana paró en seco, el horror en su mirada. No podemos seguir. No quiero volver a lo de antes, no quiero enfrentar a Mayra. Ella es peligrosa. Pero también es nuestra única oportunidad de descubrir lo que realmente sucedió, insistió Javier, sus ojos fijos en el entorno, buscando cualquier señal. Si ella nos está buscando, no tenemos más remedio que confrontarla. Los gritos se convirtieron en un alarido que atravesó el aire, desgarrador. Clara sintió que su corazón se encogía. Debemos actuar ya, podemos rescatarlo, dijo firmemente, alentando a su grupo a continuar. Unos pasos más adelante, vieron una figura oscura, imponente, en el centro de una plaza. Era Mayra, de pie, en una pose desafiante, como si estuviera esperando. Su pelo ondeaba con el viento y sus ojos centelleaban bajo la escasa luz. Parecía sacada de una pesadilla, y el ambiente se tornó aún más denso. Ah, miren quienes han decidido aparecer. Su voz resonó como un eco, llenando el lugar de una energía inquietante. No he hecho más que esperar por ustedes. Tú, comenzó Mariana, pero su voz se atascó por la angustia, sintiendo que lo que iba a decir podría desatar más caos. ¿Qué? ¿Te asusta ver a la verdad cara a cara? La verdad que tanto has intentado ocultar, dijo Mayra, acercándose, cada paso marcando la cadencia de un juicio inminente. El ambiente estaba cargado de tensión. Javier se interpuso entre Mariana y Mayra. Deja a Mariana fuera de esto. No sabes lo que estás jugando. Oh, pero sé más de lo que piensas, Javier,
Mayra sonrió, y en su mirada había un destello de información oscura. Sé mucho sobre el niño. Tu conexión y su conexión con los secretos que ha guardado tu familia, Mariana. Clara sintió que el aire se le cortaba. La revelación pesaba como una piedra en su estómago. Eso no tiene sentido, dijo a Mayra mientras el miedo inundaba su voz. No te lo vamos a permitir. ¿Permitir? No tienes la opción. La verdad siempre sale a la luz, y ustedes deberían prepararse para las consecuencias de sus decisiones, rió Mayra, y su risa resonó como un eco sombrío. La tensión crecía, los corazones de los tres latiendo con fuerza, sintiendo que el destino de todos dependía de lo que sucedería a continuación. Pero en ese instante, Mariana sintió un pequeño giro en su interior. Sabía que estaba a punto de enfrentar el verdadero horror que Mayra representaba. Entonces, ¿qué deseas, Mayra? ¿Una verdad? ¿O te gustaría que esta noche se convirtiera en una lucha mortal por lo que somos? Preguntó Mariana, su voz mostrando una determinación renovada. Sí, respondió Mayra, pero debo confesar algo: el niño tiene un papel en todo esto que cambiará todo lo que creen saber. Javier y Clara sintieron un escalofrío. La noche apenas estaba comenzando, y cada palabra de Mayra parecía ser un puente hacia una revelación que podría cambiarlo todo. ¿Qué más había en juego que aún no conocían? La verdad estaba al alcance, pero a un precio que había que estar dispuesto a pagar. El silencio que siguió a las palabras de Mayra era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Los ojos de Mariana brillaban con una mezcla de desafío y miedo mientras trataba de resistir la presión creciente de la situación. ¿Qué quieres decir con que el niño tiene un papel?, preguntó Clara, sintiéndose cada vez más inquieta. El niño, aún protegiéndose detrás de su madre, observaba con una curiosidad inocente, sin comprender del todo lo que se estaba cerniendo sobre ellos. Ah, pobre del niño, no sabe lo que realmente es, contestó Mayra, su sonrisa revelando más de lo que ocultaba. Pero tú, Mariana. Tú lo has sabido todo este tiempo. ¿Por qué no lo dijiste? El rostro de Mariana palideció. Los recuerdos de su infancia empezaron a aflorar a su mente, fragmentos de conversaciones susurradas, miradas serias entre adultos que se perdían en el aire. Estaba atrapada entre su pasado y su presente, y la culpa le apretaba el corazón como un puño. No toques al niño, gritó Javier, su voz repleta de protección y furia. No sé de qué hablas, pero no voy a permitir que lo uses como una herramienta en tu juego. Aferró la mano de Mariana con fuerza, como si ese gesto pudiera devolverle la seguridad que estaba empezando a desvanecerse. ¿Un juego? Esto no es un juego, Javier. Es cuestión de vida o muerte, replicó Mayra, su tono cambiando a uno sombrío. Si no enfrentan la verdad, perderán más que solo a ese niño. Este es solo el comienzo. Mariana sintió que el aire se le escapaba. Todo el horror que había enterrado empezaba a brotar de nuevo, desde las risas infantiles hasta las sombras acechantes. El vínculo que había formado con el niño se sentía como un hilo frágil, un hilo que Mayra podría cortar en cualquier momento. Dímelo, Mariana, ¿lo sabes? ¿Sabes quién es realmente? La sonrisa de Mayra era espeluznante, llena de una comodidad obsesiva en el caos que había creado. Basta, gritó Clara, incapaz de soportar la tensión. No estamos aquí para jugar. Estamos aquí para salvar al niño y a Mariana de ti. Los ojos de Mayra se posaron en Clara, y un destello de sorpresa cruzó su rostro. Eres más fuerte de lo que pareces, Clara. Quizás no seas tan irrelevante después de todo. La plaza pareció congelarse en ese momento. Los murmullos de la noche se extinguieron, y la naturaleza misma parecía aguardar su decisión. Al fondo, una sombra se movía, apenas visible. Javier y Clara intercambiaron miradas, una mezcla de preocupación y determinación. Si el niño es tan importante, ¿por qué no nos lo dices tú misma, Mayra?, retó Javier, tomando un paso adelante. Quizá tú seas la que teme enfrentar la verdad. ¿Y qué es la verdad, Javier?
La risa de Mayra se transformó en un susurro helado. La verdad es que están profundamente incrustados en algo que no comprenden. Desearían no haber abierto esa puerta. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquellos viejos traumas se entrelazaban con su vida actual. A medida que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, se dio cuenta de que la verdad siempre había estado ahí, susurrándole desde las sombras. No, no puedo permitir que esto defina mi vida. No de nuevo. La resolución florecía en su interior, una chispa que comenzó a consumir el miedo que la acosaba. ¿Entonces estás dispuesta a arriesgarlo todo? La voz de Mayra se tornó cortante. Porque esta noche, lo que se despliegue será inesperado, y no habrá vuelta atrás. Los ojos de Mariana se llenaron de fuego. La lucha no solo era por el niño, sino por su propia libertad. Era momento de reclamar su historia, de enfrentar a Mayra y la demoníaca sombra del pasado. Lo que venga, lo enfrentaremos juntos. Y ya no callaré más, dijo Mariana con firmeza, y su voz retumbó como un eco de 1000 verdades olvidadas. Entonces, mi querida Mariana, bienvenida a la verdadera historia. Pero, recuerda, cada revelación tiene un precio, advirtió Mayra, y de su bolso dejó caer un objeto brillante al suelo. El sonido del metal al chocar con el asfalto resonó en la oscuridad, y todos se inclinaron a ver. ¿Qué era? Era algo que podría transformarlo todo. ¿Estaba Mariana lista para enfrentar la cruda realidad? La pregunta flotó en el aire mientras la incertidumbre acechaba, y el destino del niño pendía de un hilo, listo para romperse. La plaza estaba en silencio absoluto tras la caída del objeto brillante. Todos contuvieron la respiración, el miedo y la incertidumbre pesando en el aire, como una nube oscura amenazando con estallar. Mariana miró fijamente al objeto, intentando entender su significado. Era una pequeña llave, un símbolo de algo más grande, una puerta que esperaba ser abierta. Es la llave de su condena, dijo Mayra con una sonrisa cruel. La llave de la verdad que has tratado de ocultar. Mariana sintió como un escalofrío recorría su espalda. La llave brillaba en la luz tenue, pero su peso era abrumador. Sin embargo, en ese instante de desesperación, Mariana recordó la unión de su comunidad, los abrazos de apoyo, y la determinación que había encontrado en el bazar. No tengo miedo de enfrentar mi historia, dijo con firmeza, mirando a Javier y Clara. Y sé que, pase lo que pase, no estaré sola. Javier sintió un impulso de protección. Nadie te hará daño, Mariana, dijo, apretando su mano con fuerza. Comenzaba a entender que en esa batalla no solo se trataba de su hogar, sino de su familia, de su amor. Estamos contigo. Clara, al escuchar estas palabras, se unió también. Si esto es parte de nuestro pasado, de todos, enfrentémoslo juntos. Lo haremos como comunidad. No podemos dejar que los secretos ensucien lo que hemos construido. Mayra, viendo que su poder se desvanecía ante la unión de ellos, se burló. ¿Creen que su bondad los salvará? La verdad siempre duele. Pero algo en su voz, una fisura de inseguridad, dejó caer el velo de su confianza. Era un atisbo de debilidad que Javier y Mariana aprovecharon. Mariana dio un paso al frente, alzando la voz. Dame la verdad. Dímelo todo. No voy a dejar que los fantasmas de mi pasado me consuman. Este niño, mi familia, nuestra comunidad son lo más importante. Con determinación, se agachó a recoger la llave. En ese momento, se sintió poderosa. Era el símbolo de su decisión de no rendirse, de enfrentar los secretos, de convertir las sombras en luz. Sí, tengo un pasado. Pero eso no define mi futuro. Juntos lo enfrentaremos. Mayra parpadeó, sorprendida por la valentía de Mariana. Entonces, bien. La verdad es que el niño está ligado a ti de una manera que no sabes. Eres la clave de un legado del que has estado huyendo. El silencio se hizo espeso de nuevo mientras todos esperaban, expectantes. El niño miraba, sus ojos abiertos como platos, sin comprender del todo lo que sucedía.
Pero algo en el aire cambió. Mariana tomó una respiración honda. Si esto tiene que ver con él, si tiene que ver con nosotros, esté lo que esté, lo aceptamos. No tenemos que pagar un precio por conocer nuestras verdades. Mayra pareció dudar por un momento, y eso fue todo lo que necesitaban. Clara dio un paso adelante, enfrentando de lleno a Mayra. Sabes que tienes el poder de cambiar esto. No sigas con la maldad de deshacer a una familia. Haz lo correcto. El rostro de Mayra se retorció con ira y miedo. Ustedes no comprenden lo que son, lo que este niño es. Están muy por encima de su entendimiento. Pero su voz se fue apagando lentamente, como si la incertidumbre se estuviera apoderando de ella. La comunidad, ahora reunida detrás de ellos, comenzó a murmurar palabras de apoyo. Hombres y mujeres que una vez habían estado en sus sombras ahora se alzaban a su favor. La verdad nos hará libres, gritó uno de ellos. Estamos juntos en esto. Fue entonces que Mayra, sintiéndose acorralada, dio un paso atrás. Está bien, ya no tengo nada que perder. Si quieren la verdad, escúchenla en su forma más pura. Javier miró a Mariana, quien parecía al borde de la emoción. Esto no acaba aquí, le dijo a Mayra, sintiendo que su voz se alzaba con seguridad. Este niño, nuestra familia, se quedará con nosotros y lucharemos por lo que es justo. En un oscuro giro, la verdad comenzaba a revelarse, y con cada palabra que salía de los labios de Mayra, Mariana sabía que no estaba sola. La luz del día comenzaba a filtrarse entre las sombras, iluminando el camino de la redención y el amor que, aunque frágil, era inquebrantable. La comunidad estaba lista, y la respuesta se sentía ya en el aire. Hoy, enfrentamos lo que nos ha sido ocultado, dijo Mariana, sintiendo cómo el amor la envolvía y cómo cada miembro de su barrio pisaba en conjunto, alzando la voz, empoderados por la verdad que habían reclamado. Hoy, somos uno. Y lo que está por venir no puede hacer más que unirnos. Todos miraron a Mayra, esperando sus palabras, y cuando finalmente comenzara a hablar, podría sentir que la vida, la esperanza y el amor florecían. Soldando las líneas entre el pasado y el futuro, la plaza que una vez estuvo en tensión ahora solo podía sentirse llena de esperanza. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, y la luz iluminaba el final del oscuro sendero que habían recorrido. No olvides suscribirte ahora para que no te pierdas nuestras próximas historias exclusivas que también resaltan la fuerza de la familia y la comunidad. Dale un like ahora, porque tu apoyo alimenta el algoritmo y ayuda a que más historias lleguen a quienes las necesitan. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final increíble, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que merecen vivir esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo.